Hola, ¿qué tal? Buen día. No, por favor, un gusto. Un gusto grande. Bueno, leíamos con atención la nota tuya del fin de semana, donde vos planteás que el gobierno necesita una alta inflación, y sería muy contradictorio a lo que viene planteando Fernández, que generó una expectativa el viernes con anuncios que en definitiva no fueron anuncios, ¿no? Bueno, claro, es que tenemos que pensar a la inflación como un impuesto. O sea, es un impuesto a la tenencia de pesos, digamos. Es un impuesto que no se legisla y entonces a los gobiernos, no solamente a sino que llevamos décadas de alta inflación, les sirve porque no tienen que pasar por el Congreso, no tienen que hacer la discusión, le pueden echar la culpa a los empresarios, a los supermercados, al mundo, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que es un impuesto. Entonces, este gobierno ya no puede cobrar más impuestos de lo que está cobrando, porque los impuestos ya son totalmente impagables. No tiene la intención de bajar el gasto, que se ha convertido, el gasto público se ha convertido también en impagable, ha subido 10-15 puntos del PBI en los últimos 20 años, o poquito menos, y entonces el único impuesto que queda para cerrar toda esta historia, cuando no tenés acceso al crédito, es la inflación. ¿Por qué la inflación? Porque la inflación te sube los ingresos, porque los impuestos están atados a los precios. Vos recaudás el IVA, y el IVA, ¿qué es? Un porcentaje de los precios. Las provincias recaudan ingresos brutos, ¿qué es? Ingresos brutos, un porcentaje de los precios. Y del lado del gasto, licuás los salarios, licuás las jubilaciones, y esa es la forma de cerrar el presupuesto. Este programa con el fondo es un programa, como dijo la propia directora gerente del fondo, que no es para bajar la inflación, es para evitar que tengamos hiperinflación, o sea, para más o menos tenerla estable en estos 50-60% anual, y ese es el número que cierra. ¿Ese es el número? O sea, ¿necesitan un 50-60 para cerrar números? Y más o menos es eso lo que venimos arrastrando en este periodo. La inflación solo bajó un poquito en el 2020, porque con la pandemia la gente se quedó con los pesos, claro, no salíamos ni a la esquina. Claro, y te quedabas con los pesos en forma precautoria porque no sabías si mañana te cerraban el banco o no podías usar la tarjeta o lo que fuere. Ahora, una vez que eso desapareció, como el Banco Central emite los pesos para cerrar ese déficit, porque en la práctica es emitir pesos, bueno, eso termina yendo al dólar y termina yendo a los bienes. Y esa es la mecánica. Si Alberto Fernández quisiera terminar con la inflación, en lugar de recurrir a la entusiasta muchachada de la Secretaría de Comercio, tendría que recurrir al Banco Central, que es como funciona en todo el mundo. Ahora, como lo único que pretende, y eso es cierto, es que como está pegando muy fuerte la inflación en los precios en algunas canastas, porque cada uno de nosotros tiene una inflación distinta dependiendo de su consumo, quiere subsidiar o quiere mantener más en línea los precios de los alimentos, los precios de los para los sectores más pobres, pero en vez de poner gasto público para ese subsidio, lo pone con plata privada. Claro, o sea, le dice le cobra las retenciones, o le dice a los empresarios los precios cuidados, etcétera. Pero ese es un pedacito de la inflación, no es la inflación. Sí. Horacio Rizzi, lo saludo, ¿cómo le va? Bien. Cuando se habla de inflación, usted decía, bueno, hay una inflación para cada uno. Es cierto, porque el índice general es una cosa y después cuando vas a los alimentos casi es el doble de lo que, por ejemplo, el último mes marcó el índice general. ¿Qué se puede esperar, digamos, para los alimentos en los próximos meses? ¿Qué inflación? Bueno, a ver, eso, vos sabés que un economista, la Organización Mundial de la Salud le prohíbe a un economista decir un dato y una fecha simultáneamente, así que no te puedo dar una respuesta, pero vamos a ponerlo así. Sobre el problema de la Argentina, que ya veníamos arrastrando, como decía Pablo cuando hacía la introducción de la nota, se suma el problema internacional. La guerra. Claro. La invasión de Putin a Ucrania ha generado un problema, porque Ucrania produce lo que nosotros exportamos y Rusia produce lo que nosotros importamos. O sea, Ucrania produce del sector agropecuario y Rusia exporta gas y petróleo, digamos. Entonces nosotros tenemos en este año que por importar más gas, porque no hemos terminado, la Argentina no terminó el gasoducto y pese a tener una fenomenal cantidad de reserva de gas en Vaca Muerta, no la puede transportar, no la puede sacar, y entonces en el neto Argentina va a perder
4.000, 5.000 millones de dólares, si estos precios siguen, no lo sabemos. Y desde el punto de vista de los precios, bueno, obviamente eso pega en los precios internos, porque vos no podés aislar permanentemente los precios de los productos locales a los precios del mundo. Entonces, claramente eso, sobre el problema que describía antes, a eso se le suma el problema internacional. No sabemos si estos precios van a durar mucho más o mucho menos. Ojalá todo esto termine rápido y podamos volver a cierta normalidad, pero eso no se sabe, ¿no es cierto? Ahora, los otros países del mundo que tienen este problema, porque a ver, el petróleo, el gas, el trigo, el maíz, no para son todos, solo claro. para la Argentina, es para todos, claro. No tienen 50-60% de inflación, les pega la inflación. Y lo que tienen en los países que producen estos productos son fondos anticíclicos, o sea, cuando el precio sube, recaudan y lo guardan, y cuando el precio baja, subsidian, cuando el precio sube, recaudan, y cuando el precio baja para los productores, le dan un subsidio para que produzcan más. O sea, acá estamos siempre haciendo las cosas al revés, ¿no? Enrique, buen día, soy Mariana Contartesi, y lo llevo Mariana, al plano de los sindicatos, que son los gremios los primeros también en que apoyaron al presidente en este acuerdo con el fondo, pero a su vez están negociando paritarias por encima del 40, 45 y hasta 50% anual. ¿Cómo se trabaja eso en un proceso económico o en un plan antiinflacionario? No, es que otra vez no hay un plan antiinflacionario. O sea, si la inflación bajara hoy en Argentina de golpe, para el gobierno sería un problema, digamos, no para los argentinos, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, déjame poner un tema más general y con todo respeto a los sindicalistas. La inflación también es funcional al sindicalismo, porque cuando la inflación es alta, el dirigente sindical tiene más poder que cuando la inflación es muy baja. O sea, si la inflación fuera cero, la verdad que ninguno de nosotros necesitaría un dirigente sindical para defender el salario. Claro. Ahora, si cuando la inflación es 50, vos no, digamos, es más difícil que te sientes con tu patrón o con el empresario o con quien fuera a negociar, y ahí es donde el dirigente sindical adquiere otra dimensión. Lo mismo que los dirigentes de los desempleados, que son los piqueteros, o estos dirigentes de la economía popular, o como se llamen, que por supuesto lo que piden en estas manifestaciones que tenemos todos los días es que le ajusten el subsidio, porque el subsidio cae por la inflación. Entonces la inflación distorsiona todo. O sea, hoy deberíamos estar trabajando en un programa que permitiera tener nuevas relaciones laborales, que empleos de calidad, otro sistema impositivo, otro sistema de gasto público, pero eso no va a pasar en estos próximos 2 años, primero porque no pasó antes, y segundo porque la coalición gobernante no está en condiciones de hacerlo, ¿no? Sebach, habló del gasto público, que elevado gasto público, todo el mundo habla del gasto público, todos sabemos que la Argentina gasta más de lo que produce, pero ¿dónde hay que recortar el gasto público para que tenga efecto real en la inflación? No, bueno, estamos hablando de una reforma profunda, digamos. La Argentina tiene primero un problema de organización de su sector público. Fíjate que tenemos ministerios, los ministerios, secretarías, subsecretarías, etcétera, etcétera. Después, en la jefatura de gabinete hay réplica de los ministerios, porque como no confían en los ministros, entonces en lugar de echarlos le ponen a alguien en la jefatura de gabinete para que los controle. Después en las provincias tenés la misma estructura, tenés un esquema de empleo público. O sea, las provincias se han convertido el empleo público en las provincias se ha convertido en seguro de desempleo carísimo, sin incentivo al empleo privado. Entonces acá estamos hablando de una reforma de fondo, no es decir, bueno, baja acá y toca allá. Hay que reformar el sistema jubilatorio, que está quebrado. O sea, nosotros digamos, queremos negar la realidad, pero el sistema jubilatorio está quebrado. Si no fuera porque le aportan otros impuestos, está quebrado. Fíjate que hoy, para que las cosas funcionen, deberías tener 4 trabajadores en actividad formales para un jubilado, y hoy tenés 1,3. Sí. El sistema está quebrado, y cada uno, como digo siempre, ha hecho la reforma tributaria, previsional, etcétera, privatizada. O sea, la reforma tributaria, ¿qué es? Y la evasión, 30% de evasión impositiva, 40%. La reforma laboral, ¿qué es? 30-40% de trabajo informal. Para que tengas una idea, de 20, para hablar en números redondos, de 20 millones de trabajadores en la Argentina, solo 6 millones trabajan en el sector privado formal. Claro, el resto todo informal. Entonces tenés informal, empleo público, monotributista, etcétera, etcétera. Bueno, pero
viste que acá festejan el no reformar nada, dicen qué suerte el fondo, no nos dice claro, que se festeja eso acá. Si tuviéramos un país que todas estas cosas funcionaran, a mí me parecería lógico festejar no hacer reformas, pero estas cosas no están funcionando. Claro. Argentina no crece hace 12 años, si vos mirás desde el 2011 para acá, Latinoamérica, Argentina y Brasil cayeron, mientras que el resto de Latinoamérica creció 25-30%. O sea, claramente necesitamos una reforma de fondo y hacer las cosas distintas. Pero bueno, por ahora no va a pasar, ¿no? Enrique, gracias por atendernos, te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, que sigan muy bien. Muchísimas gracias. Enrique Sebach con nosotros.